Estrofa que quedó pendiente en la mañana del himno 64. La estrofa que quedó pendiente dice: ven sin tardar a la cruz, pecador, donde te espera el gran Redentor. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria. La cuarta estrofa del 64. Ven sin tardar a la cruz, pecador, donde te espera el gran Redentor. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Vale acotar que Hechos es escrito por el doctor Lucas. Lucas tiene la biografía del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, y ahora en este segundo volumen va a hablar de la historia de la iglesia en sus primeros años. Entonces vamos a leer los primeros 11 versículos de Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora bien, el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis, tiene nada más 8 escritores humanos. A diferencia del Antiguo Testamento, que son más de 30, el Nuevo Testamento son muy pocos, y además hay algunos que escriben libros muy pequeños. Santiago, Judas, Pedro y Marcos escriben poco en proporción al Nuevo Testamento. La gran cantidad la tenemos en escritores como Mateo, Pablo, Juan y Lucas. Ahora, Lucas escribe solamente 2 libros, pero en esos 2 libros aproximadamente concentra el 50% del Nuevo Testamento escrito, de modo que lo que escribe Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, es muy importante para Dios. Y ahora, ¿qué escribe Lucas? Lucas escribe tomo 1, la vida de Cristo; tomo 2, la vida de los cristianos; tomo 1, la vida de Cristo perfecta, no hay nada de tacha,
vista en Cristo. Tomo 2, la vida de los cristianos. Lea usted Hechos de los Apóstoles. Imperfecta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Y en medio de sus problemas, la iglesia va avanzando. Increíble que Dios utiliza seres humanos como usted y como yo, y en medio de tantas dificultades, la obra de Dios avanza. Eso quiere decir que la obra no es hecha por hombres, no es una obra de hombres, es una obra que viene de Dios. Aún con tantos tropiezos y dificultades, Hechos de los Apóstoles demuestra que el cristianismo avanza cada vez más en la extensión del Evangelio. Pero ahora, ¿a quién está dedicado estos dos libros? Hemos leído versículo 1 a Teófilo. Teófilo posiblemente era una persona que conocía algo del Evangelio, y por eso cuando vamos a Lucas, Lucas es muy cortés, muy gentil al decirle: oh, excelentísimo Teófilo. Con mucho respeto y con mucha autoridad, Lucas le está diciendo: te voy a presentar algo, pero quiero que sepas, esta es la historia de Cristo. Parece que Teófilo se convierte, porque en Hechos de los Apóstoles ya no utiliza el título más importante, sino que le dice en el primer tratado: oh Teófilo. Parece que ya hay cierta confianza. Pero ahora, ¿por qué Lucas le escribe de esta manera? Porque en la vida cristiana nos vamos a dar cuenta que los cristianos fallan, los cristianos pecan, los cristianos tropiezan en el camino. Y cuando veamos eso en la vida cristiana, tenemos que ir al tomo 1 y ver que Cristo es perfecto y saber que Cristo es el ejemplo para el creyente y no los cristianos. Voy a poner algunos ejemplos. Cristo atiende a la viuda de Naín. La viuda de Naín había quedado desamparada. Su esposo había muerto, ahora su hijo había muerto. Ella, como una mujer del siglo I de la cultura hebrea, quedaba desamparada y Cristo la atiende. ¿Qué hace la iglesia? Hechos capítulo 6. No estaban pendientes de las viudas griegas en medio del pueblo de Dios. Cristo perfecto atiende a una viuda. Cristianos imperfectos dejan por alto las viudas en medio del pueblo de Dios. Ahora, Cristo tiene mucha persecución en su ministerio. Las autoridades religiosas, incluso políticas, están en contra del mensaje que Él predica. Cristo no se disminuye por esa situación. Cristo adquiere valor en lo que Dios le ha encomendado y Cristo va hasta las últimas consecuencias. Pero vea la iglesia en capítulo 8. Tiene miedo y pide fortaleza a Dios, porque en medio del avance del Evangelio, la oposición de las autoridades es grande. Cristo perfecto, la iglesia imperfecta. Pero vamos a ver Cristo cuando se encuentra en medio de amenaza. ¿A quién buscáis? Cristo dice: a Jesús Nazareno le preguntan, Él dice: yo soy. Si me buscan a mí, dejen de ir a ellos, a los discípulos. Cristo se identifica aún con el peligro, pero ¿qué vemos en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira, creyentes, hay un peligro por delante, vendiste en tanto la heredad. Ellos no quieren decirlo para no quedar en descrédito y de alguna manera intentan decir mentira, siendo fatal para ellos. Cristo ante la adversidad es perfecto. Cristianos ante la adversidad pueden fallar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe tiene que estar puesta en Cristo. No tiene que estar puesta en ningún cristiano. La fe y la mirada se mantiene firme en Cristo, porque Cristo es perfecto, pero los cristianos podemos fallar. Por eso estamos en contra de cualquier intermediario entre Dios y los hombres, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Yo no necesito que el hermano Javier ore por mí. Yo no necesito que el hermano Jorge ore por mí. Yo puedo llegar con confianza delante de la presencia de Dios sabiendo que Él me escucha a mí, porque Cristo se ha convertido en el puente de mediación para que yo pueda ser salvo por la gracia del Señor. Pero ahora bien, ¿qué le escribe Lucas a Teófilo? En este capítulo 1 que hemos leído, hemos empezado a ver: Cristo vino.
Y algo que es irrefutable para la historia es negar la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que en el siglo I hizo mucho bien en la región de Judea. Cristo vino y estaba revisando en estos días la cantidad de copias que tenemos de historias clásicas como la República de Platón o la Ilíada de Homero. Son muy pocas, contadas con los dedos de las manos, y creemos en la filosofía que eso puede ser útil para la humanidad. Pero cuando comparamos el Nuevo Testamento, la cantidad de copias vigentes, actuales, de toda la información original que tenemos, es tan grande que es imposible negar la historicidad de los hechos del Nuevo Testamento. Cristo vino. ¿Y por qué vino Cristo a este mundo? Se hizo hombre. Y la Biblia dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y llegando a la muerte, se humilla al punto de humillarse a la muerte de la cruz. Cristo fue a la muerte y murió. Pero ahora, ¿cuál fue el propósito detrás de todo esto? Bueno, Dios es santo. Y Dios no permite el pecado delante de su presencia. Y Dios, que es santo, tiene que castigar el pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que el ser humano se pierda en su pecado lejos de Él. Hay que solucionar el problema, pero Dios no se puede hacer de la vista gorda colocando la mirada a otro lado. Dios no hace eso. Dios es 100% justo. ¿Y qué va a hacer Dios? Bueno, va a enviar a su amado Hijo para que Él sufra la muerte que su Hijo no merece, a fin de que nosotros podamos tener la vida que nosotros no merecemos. Es decir, Dios está a través de Cristo canjeando los papeles. La condición de pecado que merece condenación la lleva Cristo, y la salvación que tiene Cristo, que ofrece Cristo, me la da a mí. Es un trueque. La salvación que Dios ofrece está garantizada por los méritos de Cristo. No tiene nada que ver con hacer algo para agradar a Dios. Decía el hermano, aunque viniéramos acá toda la eternidad intentando pagar algo, jamás podremos pagar nada. Porque la salvación no consiste en hacer algo para agradar a Dios, sino en creer en alguien que agradó completamente la voluntad de Dios. Y ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo agradó de tal manera a Dios que cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar en el Jordán, el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La voz audible, todos en aquel lugar la escucharon, y ninguno como Él para agradar al corazón de Dios, al corazón del Padre. Vivió una vida perfecta, sin pecado, y siendo sin pecado, no tenía la necesidad de morir. Pero viendo mi condición y viendo la condición del pecador, estuvo dispuesto a llevar mi pecado, mi culpa, mi iniquidad, y en esa cruz de vergüenza murió, derramando su sangre preciosa. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese sacrificio allí en la cruz del Calvario, Dios lo aceptó para dar salvación a todo aquel que en Él cree. Cristo vino. Pero ahora, Hechos de los Apóstoles, hemos leído que Cristo vive, resucitó entre los muertos, se apareció dando a fe a todos con pruebas que no se pueden refutar. Hay una palabra extraña allí en Hechos 1, dando pruebas indubitables. Esas pruebas no tienen ningún margen de error, son totalmente confirmadas. Cristo ha resucitado, y es tan evidente la resurrección que los opositores al Evangelio no pudieron decir que la tumba estaba llena. No, la tumba estaba vacía. Se inventaron otra historia, no que los discípulos robaron una tumba vigilada por el Imperio Romano. Vea usted la creatividad de esas personas, porque es que era imposible negar que la tumba de Cristo estaba vacía. Y hoy en día la tumba de Cristo está vacía. ¿Por qué? Porque se levantó de entre los muertos. Y si habíamos dicho que Cristo vino, claro que sí, tenemos que decir
Cristo vive. Cristo está vivo el día de hoy. Cristo está en alta majestad en el cielo. Y se despidió de sus discípulos, les encomendó predicar el evangelio a toda criatura y le ocultó una nube de sus ojos. Cristo está en alta majestad. Dice la palabra de Dios: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo está invisible, presente en una reunión como esta, en medio de su pueblo. Cristo vive. Y si hay una garantía de que todo aquel que cree en Cristo es salvo eternamente, es porque Dios resucitó a Cristo. Y esa es la evidencia, la garantía de que Dios va a salvar a todo aquel que en Él cree. ¿Por qué? Porque fue tan grande la obra que Él hizo, que Dios quedó satisfecho y le levanta de entre los muertos. Muchas veces se ha dicho: ¿dónde está el iniciador del confucianismo? Está muerto en Asia. ¿Dónde está el iniciador del mormonismo? Está muerto en los Estados Unidos. ¿Dónde está el que inició el cristianismo? Está vivo y está sentado en alta majestad, en las alturas, esperando el día en que va a venir por su pueblo, a quien salvó. Y si tenemos que decir que Cristo vino y que Cristo vive, tenemos que decir: Cristo viene. Y es lo que hemos leído, versículo 11. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido de vosotros, que han visto ustedes que se fue al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo va a venir. Y algunos dicen: bueno, es que la iglesia tiene mucho tiempo diciendo que Cristo viene y Cristo viene. Bueno, déjeme decirle algo. Mientras más tiempo pasa, más cerca está la venida del Señor Jesucristo. Mientras más tiempo transcurre, más se acerca el día en que el Señor Jesucristo vendrá. Ahora bien, ¿cómo le vieron ir ellos? En las nubes. Le ocultó una nube. Bueno, así mismo va a venir. En una nube va a llamar a su pueblo, a quien salvó. Cristo va a venir por su iglesia. Cristo va con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, a levantar a su pueblo, a quien salvó. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene pronto. Y si hay una urgencia en aceptar el mensaje del evangelio, no es que Cristo vino y demostró ser Dios, no es que Cristo resucitó y ha aceptado Dios la ofrenda de Cristo, sino que Cristo viene pronto. Y yo no le puedo decir cuándo viene Cristo. Puede demorar 100 años, sí es cierto, puede demorar 100 años, pero puede venir en el próximo minuto, también puede venir en el próximo minuto. Como no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir el Hijo de Dios, el llamado de atención es a todos a creer en el Señor Jesucristo cuando hay tiempo, cuando hay oportunidad. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, dice la palabra de Dios, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hay que aceptar la oportunidad de salvación cuando hay oportunidad, que se predique el evangelio, que Cristo aún no ha regresado, porque Cristo regresa. Y para las personas que han escuchado y que han entendido el evangelio, la oportunidad de salvación se acaba. Por lo tanto, amigo, teniendo en cuenta que hay un Salvador como Cristo, que salva de todos los pecados, que está sentado en alta majestad y que viene pronto, queremos decirle: es importante que usted se apersone de la salvación y que acepte a Cristo como Salvador. No le podemos decir nada del día de mañana. Y todos habrán escuchado alguna vez lo que pasó con el señor Moody predicando en Chicago, en los Estados Unidos, por allá en los 1800. Moody predicó y después de la predicación del evangelio le dijo: váyase a su casa y venga mañana para escuchar de nuevo el evangelio. Y esa noche fue el gran incendio de Chicago. Y muchas personas que habían escuchado el evangelio esa noche con Moody no volvieron al otro día. Y no volvieron más nunca porque murieron en el incendio de Chicago. El día siguiente Moody, con lágrimas en sus ojos, tenía que decir:
Más nunca le vuelvo a decir a la persona que venga mañana al escuchar el Evangelio: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. Mañana es incierto para usted y para mí. De modo que queremos presentarle el Evangelio de que Cristo vino, de que Cristo viene, de que Cristo vive, pero que es necesario que usted se apropie de esa verdad y, creyendo en Cristo, reciba la salvación que Él ofrece gratuitamente a toda persona que se arrepiente y que cree que Jesús murió en su lugar.